El cuchillo ya estaba cortando el aire cuando me lancé hacia adelante. Mi cuerpo chocó con el de Sara, justo cuando la hoja destinada a su pecho encontró mi hombro. El callejón estalló en dolor y caos. 3 hombres huyeron a toda prisa en la oscuridad mientras yo presionaba mi mano contra la herida. La sangre se filtraba entre mis dedos mientras Sara me miraba con los ojos muy abiertos por el terror y algo más que no podía identificar. Eso fue hace 6 meses y soy Kevin. Pensé que ese momento definiría nuestra historia de amor para siempre. La noche en que tomé un cuchillo por la mujer por la que moriría. Pero en lugar de unirnos, nos ha estado separando pedazo a pedazo. Y empiezo a pensar que hay algo que Sara no me está contando sobre esa noche. Verás, cada vez que mira la cicatriz irregular que va desde mi clavícula hasta mi omóplato, se estremece como si viera algo repugnante. No la insignia de honor que esperaba que fuera, no el recordatorio de cuánto la amo. Ella lo ve como algo vergonzoso, algo que la hace querer huir. La primera vez que lo noté fue 3 semanas después del ataque. Me estaba cambiando de camisa en nuestra habitación y la sorprendí mirándome en el espejo. Pero en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, apartó la vista rápidamente, con el rostro enrojecido por lo que inicialmente pensé que era vergüenza. Tal vez se sentía culpable porque me lastimé protegiéndola. Me dije, tal vez solo necesitaba tiempo para procesar el trauma, pero el tiempo no ayudó. Si acaso empeoró las cosas. Durante nuestros momentos íntimos, sus dedos se movían inconscientemente para cubrir la cicatriz, como si intentara ocultársela a sí misma. Cuando extendía la mano para tomar la suya, cuestionando el gesto con la mirada, murmuraba algo sobre que la habitación estaba fría o que necesitaba cambiar de posición. Nunca una respuesta directa, nunca la verdad. Lo peor de todo es que dejó de hablar de esa noche por completo. Sara solía ser el tipo de persona que procesaba todo a través de la conversación. Cuando su jefe la molestaba, hablábamos durante horas sobre estrategias para lidiar con él. Cuando su madre se estaba divorciando, Sara analizaba cada llamada, cada interacción, intentando comprender la situación desde todos los ángulos. Pero la noche que cambió nuestras vidas, silencio absoluto. Empecé a prestar más atención a sus reacciones cuando sus amigas le preguntaban por mi cicatriz. Y créeme, una marca irregular como esta no pasa desapercibida. Cambiaba rápidamente de tema o recordaba de repente algo urgente que tenía que hacer en otra habitación. Su hermana Emma me preguntó directamente en una barbacoa familiar qué había pasado. Y antes de que pudiera siquiera abrir la boca, Sara la arrastró, alegando que necesitaba ayuda con el postre que ni siquiera estaba listo. ¿Por qué no me dejas contarle a la gente lo que pasó? Le pregunté esa noche mientras volvíamos a casa en silencio. Porque no es asunto de nadie, espetó, con los nudillos blancos mientras agarraba el volante. No es como si fuera un secreto, Sara. 3 tipos intentaron robarte y yo te protegí. No es algo de lo que avergonzarse. El coche se quedó tan silencioso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Sara se orilló y por un momento pensé que por fin iba a derrumbarse y contarme qué era lo que realmente la preocupaba. En cambio, se quedó sentada, mirando fijamente al frente, con la respiración superficial y rápida. ¿Podemos simplemente no hablar de esto, por favor? Fue entonces cuando supe que algo andaba muy mal. Durante los meses siguientes, me convertí en detective de mi propia relación. Empecé a notar cosas que antes no había visto, como Sara a veces se quedaba mirando al vacío durante minutos, con la mirada completamente perdida, cómo se sobresaltaba con ruidos repentinos, incluso con algo tan simple como el cierre de una puerta, cómo a veces me pedía que repitiera conversaciones que acabábamos de tener, como si no hubiera estado presente la primera vez. Me dije a mí mismo que era DEPT. Claro, estaba traumatizada, casi la matan, pero la forma en que miraba mi cicatriz no era la de alguien que procesaba un trauma, era la de alguien que ocultaba algo. El punto de quiebre llegó el mes pasado durante una cena en casa de su colega. Yo llevaba una camisa polo y la cicatriz era parcialmente visible por encima del cuello. Sara pasó toda la noche interponiéndose entre los demás invitados y yo, literalmente usando su cuerpo para bloquear la vista de mi hombro. Cuando alguien la vio y preguntó al respecto, prácticamente me arrastró al baño. Tienes que taparla, susurró con urgencia, mientras sus manos temblaban mientras tiraba del cuello de mi camisa. Sara, ¿qué demonios te pasa? Tápala, Kevin, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué te avergüenza tanto? Yo te salvé la vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un desafío. El rostro de Sara se palideció por completo y por un momento pensé que finalmente me diría la verdad. En cambio, solo me miró con esos ojos muy abiertos que había visto esa noche en el callejón. ¿De verdad? ¿Lo hiciste? ¿Qué? ¿Me salvaste la vida? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Qué clase de pregunta era esa? Claro que le salvé la vida. Tenía la cicatriz para probarlo. Tenía los recuerdos grabados a fuego en mi cerebro. Tenía las necesarias que me despertaban gritando su nombre. Pero algo en su voz, algo en la forma en que me miraba, me heló el sangre. Sara, ¿de qué estás hablando? No respondió. Simplemente se dio la vuelta y regresó a la cena, dejándome solo en ese baño, mirando mi reflejo en el espejo, la cicatriz que se suponía que era prueba de mi heroísmo. Al recordar la noche en que elegí su vida por encima de mi propia seguridad, no pude dormir. Seguía reviviendo ese momento en el baño, la forma en que me miró cuando hizo esa pregunta, como si realmente no lo supiera, como si estuviera tan confundida sobre esa noche como yo. Empecé a pensar en los detalles del ataque, en lo claro que todo pareció en aquel momento, pero en lo borrosos que se habían vuelto con el tiempo. Recordé el sonido de los pasos detrás de nosotros mientras caminábamos a mi coche. Recordé el grito de Sara. Recordé el brillo del metal en la farola. Pero cuando intenté visualizar los rostros de los 3 hombres que nos atacaron, no pude. Eran solo sombras en mi memoria. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que probablemente debería haber hecho meses atrás. Fui a la comisaría a preguntar por el caso. Seguramente tendrían un informe archivado. Seguramente habría algún registro de lo sucedido esa noche. Pero cuando hablé con el sargento de turno, me miró como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Dijo que esto ocurrió hace 6 meses en el callejón detrás del bar de Murphy. Sí, señor. 3 hombres intentaron robar a mi novia y me puñalaron al intentar protegerla. Abrió algo en su computadora, frunciendo el ceño mientras revisaba los registros. No veo ningún informe de robo o asalto en esa zona de hace 6 meses. ¿Está seguro de la fecha? Afirmativo. Fue el 15 de marzo. Nunca olvidaré esa fecha. Señor, no veo ningún incidente reportado en esa zona durante toda la semana del 15 de marzo. ¿Está seguro que no presentó una denuncia en otra comisaría? Mi corazón empezó a latir con fuerza. No presentamos ninguna denuncia. Le apuñalaron y no presentó ninguna denuncia. Sara dijo que no quería lidiar con el problema. Estaba traumatizada y pensé que era mejor dejarlo pasar. El sargento me miró con una expresión que decía que había escuchado todas las excusas posibles. Bueno, sin una denuncia no hay mucho en lo que pueda ayudarle, pero si quiere presentar una ahora puedo conseguirle los papeles. Salí de la comisaría más confundido que nunca. ¿Cómo era posible que no hubiera ningún registro de lo sucedido? ¿Cómo podía un crimen tan violento simplemente desaparecer en el aire? Esa tarde fui al hospital donde me habían cosido la herida. El personal de urgencias fue bastante amable, pero cuando pedí ver mi historial médico de esa noche, no encontraron ningún registro de que me hubieran tratado por una puñalada. ¿Está segura que fue en este hospital? Tal vez fuiste a St. Mary's, que está calles abajo, pero yo sabía que era este
hospital. Recordaba las paredes verdes de la sala de espera. Recordaba al médico que me había cosido, un chico joven con gafas que había hecho bromas para tranquilizarme. Recordaba a Sara sentada en la silla de plástico junto a la cama, con la cara pálida por la conmoción. Excepto que ahora empezaba a preguntarme si algo de eso había sucedido realmente. Cuando llegué a casa, me temblaban las manos. Sara estaba en la cocina preparando la cena, tarareando suavemente para sí misma, como si nada en el mundo estuviera mal, como si no me hubiera hecho cuestionar toda mi comprensión de la realidad. Hola, cariño, dijo sin levantar la vista de la estufa. ¿Qué tal tu día? Hoy fui a la comisaría. El zumbido cesó. La cuchara de madera que sostenía cayó al suelo con un estrépito. ¿Qué? Fui a preguntar sobre el caso, sobre lo que nos pasó. Sara se giró lentamente y la expresión de su rostro no era de sorpresa ni de curiosidad, era puro terror absoluto. Kevin, ¿por qué hiciste eso? Porque algo no está bien, Sara. Algo de esa noche no cuadra. ¿Qué quieres decir? No tiene ningún registro, ningún informe, ningún incidente, nada. Y el hospital no tiene registro de haberme tratado por una puñalada. El rostro de Sara pasó por unas 6 emociones diferentes en el lapso de 2 segundos. Miedo, confusión, pánico y algo más, algo que parecía casi alivio. Tal vez fuiste a los lugares equivocados, dijo en voz baja. Tal vez estás recordando mal algunos detalles. ¿Estoy recordando mal esto? Me quité la camisa, dejando al descubierto la cicatriz que había sido el centro de todos nuestros problemas. ¿Estoy recordando mal la noche en que casi muero salvándote? Sara miró fijamente la cicatriz y por primera vez en meses no apartó la mirada. No se inmutó, simplemente la miró con una expresión que nunca antes había visto. Una expresión que parecía casi de reconocimiento. No, susurró, no te estás equivocando. Entonces, ¿por qué no hay ningún registro de ello en ninguna parte? Porque, dijo con la voz apenas audible, quizá el problema no sea que no haya un registro de lo que pasó. Quizá el problema sea que lo que pasó no es lo que tú crees que fue. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una pistola cargada. Me quedé ahí, sin camisa y vulnerable, con mi cicatriz expuesta y mi mundo derrumbándose a mi alrededor, esperando que me explicara lo que quería decir. Pero Sara simplemente volvió a la estufa y continuó preparando la cena como si no acabara de destrozar todo lo que creía saber sobre la noche más importante de nuestras vidas. Fue entonces cuando me di cuenta de que iba a tener que descubrir la verdad por mí mismo. Lo que fuera que Sara estuviera ocultando, lo que fuera que realmente hubiera pasado esa noche, iba a descubrirlo. No tenía ni idea de cuánto me arrepentiría. Esa noche no pude comer. Las palabras de Sara seguían resonando en mi cabeza. Quizá el problema es que lo que pasó no es lo que crees. Actuó como si nada hubiera pasado, hablando de su día en el trabajo, preguntándome por los planes del fin de semana, pero lo vi en sus ojos. Me estaba observando, esperando algo. Después de que se durmiera, hice lo que cualquier hombre desesperado por respuestas haría. Empecé a rebuscar entre sus cosas. Sé cómo suena, pero entiéndelo. La mujer que amaba escondía algo de aquella noche que me marcó por vida. Algo lo suficientemente grave como para hacerla estremecerse cada vez que viera la prueba de mi sacrificio. Tenía que saber qué era. Empecé con su portátil, pero estaba protegido con contraseña. Su teléfono también. Sara siempre había sido muy reservada con sus dispositivos, pero ahora me parecía siniestro. ¿Qué escondía tras esas pantallas? Entonces recordé su viejo joyero, el que había heredado de su abuela. Sara lo guardaba en su tocador, y aunque usaba joyas a diario, nunca le había visto abrir esa caja en particular. Siempre estaba ahí, como un adorno. Me temblaban las manos al levantar la tapa. Dentro estaban las cosas habituales, pendientes viejos, algunos collares, unos anillos que nunca usaba, pero debajo, envuelta en papel de seda, había una pequeña bolsa de plástico. Se me heló la sangre al ver lo que había dentro. Una pulsera de hospital con el nombre de Sara, fechada 28 de febrero, 2 semanas antes del ataque. Mi mente se aceleró. ¿Por qué habría estado en el hospital antes de esa noche? Nunca había mencionado estar enferma o herida. Junto a la pulsera había un frasco de medicamentos. La etiqueta estaba parcialmente rota, pero pude distinguir el nombre de Sara y el medicamento, risperidona. Nunca había oído hablar de ella, pero el nombre clínico me revolvió el estómago. El tercer objeto era un trozo de papel doblado con una dirección que reconocí. Era el centro psiquiátrico al otro lado de la ciudad, el Centro de Salud Mental Willowbrook, el mismo lugar donde trataron a mi primo por su crisis el año pasado. Desdoblé el papel con dedos temblorosos. Era un formulario de admisión cernado por Sara misma, fechado 6 meses antes de que la conociera. La sección de diagnóstico me hizo tambalear. Episodios disociativos severos con alucinaciones violentas. Alucinaciones violentas. Me senté en el suelo de nuestra habitación, mirando fijamente esos documentos, tratando de comprender lo que veía. Sara había sido paciente psiquiátrica, había estado tomando medicación antipsicótica y me había ocultado todo esto durante toda nuestra relación. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía que ver todo esto con la noche en que me apuñalaron? Fue entonces que recordé algo que el doctor Martínez me había dicho sobre la condición de mi prima. Durante los episodios disociativos severos, los pacientes podían desconectarse completamente de la realidad. Podían ver gente que no estaba ahí, oír voces e incluso volverse físicamente agresivos con otros sin recordar nada de sus acciones después. El teléfono se me resbaló de la mano. Miré fijamente la cicatriz en mi hombro y por primera vez en meses me pregunté si la historia que me había estado contando a mí mismo era completamente falsa. Esa tarde tomé una decisión que lo cambiaría todo. Conduje hasta el bar de Murphy, el lugar donde supuestamente había comenzado nuestra pesadilla. Necesitaba volver a ver ese alecón para repasar lo que había sucedido paso a paso, pero cuando llegué, nada parecía correcto. El alecón era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que 2 personas caminaran una al lado de la otra. No había farolas. Era imposible que alguien hubiera visto un cuchillo brillando en la oscuridad. Y el ángulo, si 3 hombres se nos habían acercado por detrás, no había manera de que yo hubiera podido ver el cuchillo dirigiéndose al pecho de Sara. La física no tenía sentido. Hablé con el camarero, un tipo canoso llamado Pete, que llevaba trabajando ahí 15 años. ¿Alguna vez han tenido problemas con robos en ese alecón? No, hombre, ese alecón es un alecón sin salida. Nadie lo usa excepto para sacar la basura. Tirar basura. Cualquier criminal con 2 dedos de frente elegiría un lugar con una ruta de escape. ¿Qué tal hace 6 meses? ¿Recuerdas algún incidente? Pete se rascó la barba. Hace 6 meses. Eso habría sido marzo. No, marzo fue tranquilo. Recordaría si algo hubiera pasado en mi callejón. Salí del bar sintiendo que estaba perdiendo la cabeza. Nada de esa noche tenía sentido ya. El lugar era incorrecto, los detalles eran incorrectos y no había ningún registro en ninguna parte. Esa noche volví a confrontar a Sara, pero esta vez tenía pruebas. Tenemos que hablar, dije, colocando la bolsa de plástico en la mesa de la cocina. La cara de Sara se puso blanca. Miró la bolsa como si contuviera una bomba. ¿De dónde sacaste eso? De tu joyero, el que nunca abres. Saqué la pulsera del hospital. 28 de febrero, 2 semanas antes del ataque. ¿Por qué estabas en el hospital, Sara? Kevin, puedo explicarlo. ¿Fuiste paciente en el Centro de Salud Mental Willowbrook? Su silencio fue respuesta suficiente. La medicación, Sara, esperadona. Es para las alucinaciones violentas, ¿no? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué? Intentar comprender lo que nos está pasando. Intentar averiguar por qué mi novia me ha estado mintiendo sobre todo. No he estado mintiendo. ¿En serio? Entonces cuéntame sobre tus episodios disociativos. Cuéntame sobre las alucinaciones violentas. Dime por qué estabas tomando medicación antipsicótica cuando nos conocimos. Sara se desplomó en una silla, todo su cuerpo temblando. Dejé de tomar la medicación 3 semanas
después de que empezamos a salir. Me sentía tan normal contigo, tan estable. Pensé que estaba curada, pero tú no. No, la palabra salió como un susurro. No lo estaba. ¿Qué pasó realmente esa noche, Sara? Y no te atrevas a mentirme de nuevo. Me miró con los ojos llenos de terror y culpa. No recuerdo, Kevin. Esa es la verdad. No recuerdo nada después de que salimos del restaurante hasta que estaba de pie sobre ti en el callejón y estaba sangrando. La habitación empezó a dar vueltas. ¿De pie sobre mí? Tenía algo afilado. Una botella rota, creo. Y estabas en el suelo y había tanta sangre y no entendía lo que había pasado. Había 3 hombres, Sara. 3 hombres que nos atacaron. No había hombres, Kevin. Nunca hubo hombres. Solo estábamos tú y yo en ese callejón. Y cuando volví a la realidad, estabas herida y yo era la única que podía haberte hecho daño. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me agarré al borde de la mesa para no caerme. Eso es imposible. Les recuerdo. Recuerdo haberme puesto entre tú y el cuchillo. Te pusiste entre yo y la pared, Kevin. Estabas intentando alejarte de mí y yo te hice daño. Durante uno de mis episodios, lastimé a la única persona que alguna vez me hizo sentir normal. No, negué con la cabeza. No, eso no fue lo que pasó. Tu mente creó una historia diferente para protegerte de la verdad. Se llama confabulación, cuando el trauma hace que los falsos recuerdos parezcan completamente reales. La miré fijamente. A esta mujer que creía conocer. A esta mujer que me decía que todo lo que creía sobre la noche más importante de mi vida era una mentira. Así que la cicatriz en mi hombro no es por salvarte, es porque me atacaste. Sí, y me has hecho creer que era un héroe todo este tiempo porque me aterraba que me dejaras y supieras la verdad. Me aterraba que me internaras de nuevo. La traición fue como una segunda puñalada en el pecho. Durante 6 meses me sentí orgulloso de esta cicatriz. La vi como prueba de mi amor, mi valentía, mi disposición a sacrificarme por ella. Y en realidad solo era evidencia de su violencia. Pero mientras estaba allí, mirando el rostro bañado de lágrimas de Sara, me di cuenta de que este no era el final de la historia. Este era solo el principio. Porque si era capaz de atacarme una vez y hacerme olvidarlo, ¿qué más había hecho? ¿Qué más me había hecho olvidar? Esa pregunta me atormentó durante 3 noches de insomnio. ¿Qué más me había hecho olvidar Sara? ¿Qué otros recuerdos en mi cabeza eran en realidad mentiras que mi mente había creado para protegerme de la verdad? Empecé un diario, escribiendo cada momento que podía recordar de nuestra relación, buscando inconsistencias, lagunas o cosas que no encajaban. El proceso era como rascarse una costra, doloroso pero necesario. Nuestra primera cita, recordé llevarla a ese pequeño restaurante italiano en el centro, lo nerviosa que había estado. Cómo no dejaba de mirar el móvil, pero cuando me centré en los detalles, algo no encajaba. ¿Por qué había estado tan nerviosa? ¿Por qué había insistido en sentarse de espaldas a la pared, mirando la puerta como si esperara a alguien? La vez que rompió mi portátil por accidente, estaba trabajando tarde en un proyecto y ella derramó un vaso de agua, destruyendo completamente el disco duro. Se disculpó tanto, estaba tan disgustada, insistiendo en comprarme uno nuevo, pero ahora me preguntaba, ¿había sido realmente un accidente? ¿Qué había en ese portátil que no quería que viera? La visita de fin de semana a casa de su hermana que se canceló a última hora. Sara dijo que Emma estaba enferma, pero cuando la llamé para ver cómo estaba, Emma parecía confundida y dijo que se sentía bien. En ese momento lo atribuía a un malentendido. Ahora me preguntaba si Sara nunca había tenido la intención de que fuéramos juntos, pero fue cuando empecé a revisar nuestros álbumes de fotos que encontré algo que me heló la sangre. Había huecos, semanas enteras en las que supuestamente habíamos pasado tiempo juntos, pero no había fotos, ninguna evidencia de que hubiéramos estado en algún lado o hecho algo. Saqué mi teléfono y empecé a desplazarme por meses de fotos. El patrón era inconfundible, largos periodos de tiempo sin documentación de nuestra relación. Hablé con Sara al respecto a la mañana siguiente. ¿Dónde estabas la segunda semana de enero? Le pregunté, mostrándole el calendario de mi teléfono. ¿Qué quieres decir? Estaba contigo. Fuimos a ese nuevo restaurante de sushi, ¿te acuerdas? No hay fotos de esa semana, no hay cargos de la tarjeta de crédito de restaurantes, no hay mensajes entre nosotros. La cara de Sara se puso blanca. Kevin, me estás asustando. ¿Por qué estás investigando nuestra relación como si fuéramos extraños? Porque tal vez somos extraños. Tal vez no te conozco para nada. Intentó tocarme el brazo, pero me aparté. Me conoces mejor que nadie, de verdad, porque la mujer que creía conocer nunca mentiría sobre atacarme. La mujer que creía conocer no me dejó creer que era un héroe durante 6 meses sabiendo la verdad. ¿Estaba protegiéndote de qué? ¿De la verdad? ¿De la realidad? ¿De la culpa? Gritó, y algo en su voz me hizo retroceder. Te sentiste tan culpable después de esa noche, Kevin. No dejabas de decir que era tu culpa, que deberías haberme protegido mejor. El falso recuerdo no solo te protegía de lo que hice, te protegía de lo que creías que no habías hecho. ¿De qué estás hablando? Las manos de Sara temblaban ahora. Después de que te lastimé, después de que sangrabas en ese callejón, no dejabas de disculparte, no dejabas de decir que lo sentías por no ser lo suficientemente fuerte, por no ser lo suficientemente hombre para protegerme. Tu mente no podía soportar el fracaso, así que creó una historia donde eras el héroe en lugar de la víctima. Las palabras me golpearon como una bofetada. Entonces dices que quería creer la mentira. Digo que tu mente necesitaba creerla, y fui demasiado egoísta para corregirla porque la mentira me mantenía conmigo. La miré fijamente, a esta mujer que había estado manipulando mi realidad por meses, y sentí algo frío instalarse en mi pecho. ¿Sobre qué más has mentido, Sara? Nada, te juro que nada. Los huecos en nuestra línea de tiempo, las semanas perdidas. ¿Dónde estabas? Estaba de vuelta en Willowbrook para observación. Después de lo que te pasó, mi psiquiatra insistió en que me vigilaran con más cuidado. Entonces, mientras yo andaba por ahí pensando que era una heroína, ¿estabas en un centro psiquiátrico recibiendo tratamiento por atacarme? Sí, y me dejaste creer que pasábamos tiempo juntos durante esas semanas.